Muy buenas noches, mi nombre es Laura Arango, estudiante de Psicología del segundo periodo. Vamos a hacer el ejercicio A del primer trabajo de pensamiento lógico-matemáticos. Entonces, nos piden escribir la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces, nos piden, a partir de este lenguaje simbólico, decirlo en lenguaje natural. Entonces, dice que las premisas P, Q, R significan P, Esperanza come espaguetis, Q, Carlos prefiere comer lasaña y R, Sandra prepara hamburguesas. Lo primero que yo hice fue descargar esa tabla para saber qué significaba cada conector. Entonces aquí nos dice que esta proposición empieza con la negación de P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces negación de R. Entonces, esa proposición compuesta en lenguaje natural nos queda: si Esperanza no come espaguetis, la primera, entonces Carlos prefiere comer lasaña. Y si Carlos prefiere comer lasaña, entonces Sandra prepara hamburguesas. Nuestra segunda premisa. Y Sandra no prepara hamburguesas. Ese es el primer punto. Luego de esto nos piden generar una tabla de la verdad. ¿Cómo creamos una tabla de la verdad? Entonces, dependiendo de las premisas que tengamos, en este caso tenemos 3 premisas, vamos a elevar a la 2 para saber el número de filas que vamos a tener. Entonces sería 2 por 2 por 2. Y esto nos da un resultado de 8. Entonces, 8 es el número de filas que vamos a realizar. Aquí están. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacarle a ese 8 la mitad y vamos a empezar 4 verdaderas, 4 falsas. En la columna que sigue se va a reducir a la mitad de la primera columna, entonces ya serían 2 verdaderas y 2 falsas. Y así con la tercera columna, que es con la R, sería la mitad de la anterior, entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Nos sigue las negaciones de esta proposición compuesta, entonces seguimos con la R. Entonces negación de R es obviamente lo contrario de esta columna. Y luego tenemos aquí negación de P, que es lo contrario de la columna P. Vamos a empezar a dividir esta proposición compuesta en proposiciones simples. Entonces cogemos la primera, la colocamos en esta columna y miramos con la ayuda de esta pequeña tabla cómo vamos a realizarlo. Entonces nos dicen que sí, entonces, o sea, un condicional, entonces identificamos que es solo falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces sabemos que inmediatamente vamos a llenar el resto de las filas con verdadero. Seguimos Q, entonces R, y es lo mismo, buscamos en la tabla, entonces nos dice que solamente es falso cuando la primer proposición es verdadera y la segunda, que es esta, es falsa. Entonces tenemos que es la segunda, entonces ya vemos verdadero, falso y ya no tenemos más. Entonces las demás serían verdaderas. Continuamos así hasta tener la estructura completa de nuestra proposición simple y completar toda la tabla. En este caso la tabla es una contingencia porque todos los valores no son absolutos, o sea, o no son verdaderos todos o no son falsos todos. Casi todos son falsos, pero tenemos un verdadero. Entonces, por eso es una contingencia. Comparándolo con el resultado de la tabla de la verdad de la UNAD, nos da completamente igual. Muchísimas gracias por la atención.